hospedador. Ahí sí. Más que nada, recordarles, ¿no es cierto?, la importancia que tiene la resurrección en nuestra salvación y reconocer que Él siempre va a tomar, en este caso, el control de todas las cosas, porque Él, al resucitar de entre los muertos, está reinando. Su resurrección está enlazada a su exaltación. Y en el día de hoy vamos a seguir viendo las evidencias a favor de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a presentarnos a Dios en oración. Señor, te damos gracias por la vida, por la salud, Señor, porque tú eres bueno, fiel y permaneces, Señor, para siempre. Gracias porque tu palabra, Señor, es tu revelación divina y nos nutrimos a través de ella. Gracias, Señor, porque nos da, Señor, la posibilidad de podernos reunir, Señor. Genera tiempo y los espacios para estar juntos. Muchas gracias por este tiempo y te pido, Señor, que abra los ojos de nuestro entendimiento para conocerte más y mejor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo. Amén. Amén. Bueno, amados, las primeras clases de la evidencia de la resurrección de Jesucristo vimos la confiabilidad, ¿no es cierto?, del Nuevo Testamento y luego la veracidad de que Cristo existió en la historia. Y la clase pasada vimos, ¿no es cierto?, lo que fue la armonía de los evangelios y la prueba irrefutable de la tumba vacía. Pero aún hay más, y eso seguiremos viendo el día de hoy. Hoy vamos a ver este cuarto argumento de evidencias a favor de la resurrección de Jesucristo, y es: los lienzos funerarios estaban en orden. Cuando sobre todo leemos el libro de Juan, y se relata allí en el libro de Juan, por ejemplo, específicamente en el versículo 8 del capítulo 20, dice: entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Llama poderosamente la atención que los relatos que afirman que el cuerpo de Cristo había desaparecido también informan que los lienzos funerarios estaban en el sepulcro. Y es Juan el que da énfasis a este hecho, específicamente en ese evangelio y en ese relato, porque él fue un testigo visual, ¿no es cierto?, que acompañó al apóstol Pedro en esta dramática escena que efectuaron muy temprano cuando corrieron al sepulcro una vez informadas de las mujeres. El relato que Juan hace de este hecho tiene las características inequívocas de una experiencia vivida personalmente. De hecho, en el relato se dice que él corrió, es decir, Juan corrió más rápido que Pedro, pero al llegar a la tumba no hizo más que mirar hacia adentro, hasta que Pedro llegó y entró. Algo ocurrió cuando Juan miró hacia la tumba. Si recordemos lo que dice Juan capítulo 19, verso 38 al 42. Esto es antes de la resurrección, es decir, en el proceso de sepultura, de envolver el cuerpo de Cristo. Dice así la palabra del Señor, en el versículo 38 del capítulo 19 de Juan. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y el lugar donde había sido crucificado, allí había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no habían sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos,
y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ahora, cuando volvemos a leer lo que pasa después de la resurrección, y específicamente con el versículo 28, dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó. Es decir, aquí se está refiriendo a Juan. La narración sugiere que no fue simplemente la ausencia del cuerpo, sino la presencia de los lienzos empleados para el sepelio, y especialmente el orden en el cual estos lienzos se encontraban. Entonces, Juan nos dice, en lo que acabamos de leer, que mientras José de Arimatea solicitaba el cuerpo de Jesús, Nicodemo llegó con unos 30 kilos de perfume, que eran lo que, esto es como la conversión, porque aquí eran 100 libras, pero nosotros en este caso ocupamos kilos. Entonces, 30 kilos de perfume, una mezcla de mirra y aloe. Luego juntos tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas perfumadas, según la costumbre que los judíos tienen para enterrar a los muertos. Bueno, al realizar un estudio cuidadoso de esta narración, que Juan aquí sugiere, fueron precisas 3 características de los lienzos las que vio el discípulo amado. 3 características. Él vio allí las vendas. Si ustedes van al capítulo 20 de Juan, capítulo 20, versos 5 y 6, se repiten 2 veces una expresión, que vio allí las vendas. Mire, leamos. Y dice así el versículo 5 del capítulo 20 de Juan. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí. Vio los lienzos puestos allí, pero no entró. ¿Ya? No entró, pero lo vio. Y el texto griego está haciendo un énfasis en esta clausura, en esta acción de que Juan vio los lienzos. Y después en el versículo 6 dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Y vio los lienzos puestos allí. Y se repite en esos 2 versículos, y vio los lienzos puestos allí. Podría traducirse así, vio pues allí las vendas. Además, dice en el versículo 7, vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Es muy improbable que esto quiera decir que haya sido envuelta y echada en un rincón. Estaba todavía sobre la losa de piedra, pero separada de los lienzos que habían envuelto el cuerpo a una distancia notable. Por último, la tela estaba enrollada. La palabra griega describe apropiadamente la forma redondeada que el sudario todavía mantenía. Un vistazo a los lienzos funerarios bastó para demostrar la realidad y señalar la naturaleza de la resurrección. En este caso, cuando Juan miró y puso énfasis en que vio los lienzos no habían sido tocados, ni enrollados, ni manipulados por ningún ser humano. La condición en que se encontraban los lienzos funerarios tenían, por tanto, la intención de servir como una evidencia concreta de la resurrección. El hecho que estén allí los lienzos y la manera en cómo se encontraban y que el apóstol Juan lo haya mirado, era una clave, era una razón y era un argumento firme para él de que el cuerpo no estaba, la forma en cómo estaban los lienzos funerarios. Esto también es ratificado cuando los ángeles le dicen a María Magdalena específicamente, y a las otras mujeres, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron, mírenlo, ya no está aquí, están los lienzos. Vean el orden cómo están los lienzos, pero ya no está acá.
Dice, los evangelistas querían resaltar que la posición de los lienzos y la ausencia del cuerpo eran testigos presentes de la resurrección. Esto es lo que dice John Stott en su libro Cristianismo Básico. Entonces, la prueba, una de las pruebas, y la cuarta prueba que estamos viendo acá, es los lienzos funerarios. Estaban en orden y son testigos estos lienzos de que Cristo ha resucitado. Ahora vamos a pasar a otro argumento. Recuerdan que los testigos romanos fueron a donde los judíos antes que los romanos porque el cuerpo había desaparecido. Bueno, ese mismo hecho de que los romanos hayan ido a los judíos constituye otra evidencia. Vamos a analizar un poco más esto. El testimonio de los soldados romanos. El análisis del texto de los soldados romanos nos lleva de nuevo a la conclusión de que verdaderamente la tumba estaba vacía. Sobre este testimonio queremos hacer principalmente dos observaciones. Los líderes judíos trataron de sobornar a los guardias romanos para que dijeran que se había robado el cuerpo mientras ellos, ¿no es cierto?, dormían. Pero a pesar de ello, no mintieron, sino que no mintieron cuando le fueron a decir a los judíos, ¿ya? Después mintieron, cuando los judíos los indujeron a mentir. Pero ellos relataron el hecho tal cual fue. Si los soldados se durmieron, como quisieron señalar los líderes judíos, la pregunta es, ¿cómo sabían que habían robado el cuerpo si no presenciaron el robo? Y si estaban despiertos, la pregunta es, ¿cómo lo permitieron a sabiendas de que eso podía cortarle la vida? Como segundo argumento, las estrictas medidas de seguridad habrían impedido a los discípulos robar el cuerpo. Eso lo veníamos comentando anteriormente, sobre todo como refutación a las teorías. Habrían impedido, además de estos soldados, que Jesús saliera de forma natural. La pregunta es también acá, y que hay que resolver, ¿cómo podían unos soldados armados y en estado de alerta ser vencidos por un puñado de personas que estaban temerosas y desamparadas como eran los discípulos? Son preguntas que hay que resolver. Entonces ya en esta clase hemos visto el testimonio de los lienzos funerarios, ¿ya? Y también el testimonio de los soldados romanos, que es el testimonio enemigo. Se conoce como el testimonio enemigo según algunos eruditos como Gary Habermas, William Lane Craig y otros como Chris Dupont. Entonces, ahora vamos a pasar al que yo decía que era como la mayor evidencia, que considero yo que es como una de las pruebas más irrefutables de que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, ¿ya? La prueba más irrefutable es el testimonio de los testigos oculares, los que vivieron el hecho, los que experimentaron el hecho de que el Señor había resucitado de entre los muertos y que luego se le apareció con muchas pruebas indubitables, convencibles, como dice Hechos capítulo 1, verso 3. Y tras de eso, vemos una transformación en 180 grados de los discípulos. Aquellos discípulos que estaban temerosos, aquellos discípulos que estaban avergonzados, desamparados, ahora de una manera sobrenatural adquieren, ¿no es cierto?, valentía. Y no solamente eso, sino que mirado desde el punto de los que estaban ahí viviendo en Jerusalén, que no eran cristianos ni judíos, sino que eran romanos, para ellos quizás fue sorprendente ver a estos hombres que arrancaban predicar a viva voz de que Cristo había resucitado entre los muertos. Esto ya era algo llamativo y transformador para quienes escuchaban este mensaje. No solamente transformó sus vidas, sino para aquellos que escucharon el mensaje de la resurrección. Por eso creo que es una de las pruebas más convincentes a favor de la resurrección de entre los muertos, de Jesús. Las apariciones de Jesús después de su resurrección
se dice que fueron entre 10 a 12 apariciones en un periodo de 40 días, ¿ya? De hecho, en una ocasión se le apareció a más de 500 testigos oculares, como relata en el credo de fe de 1 Corintios 15 el apóstol Pablo. La base del cristianismo es la resurrección de Jesús. Eso es un hecho objetivo. Sin resurrección no hay cristianismo. Y si se hubiera presentado el cuerpo, el cristianismo hubiera sido nati muerto, hubiera nacido y hubiera muerto a la misma vez. Sin embargo, no hay cuerpo, hay una predicación apostólica, hay vidas transformadas y el cristianismo es real y sigue hoy, después de 2000 años, estamos hablando de este hecho maravilloso porque es real, es algo verdadero. Cristo resucitó de entre los muertos. Si Jesús resucitó de entre los muertos, tenemos que hacerle la siguiente pregunta. ¿Quién lo vio? Y lo otro, ¿qué tan confiables eran los testigos? Es irracional que alguien esté dispuesto a morir por algo que no es verdad. Y ustedes saben, vimos en clases anteriores cómo murieron cada uno de estos discípulos. Apedreados, como Esteban, degollados, decapitados, también a filo de espada, de lanzas, torturados y con muertes terribles, ¿ya? Aquellos que afirmaron haber visto a Jesús resucitado, fueron y transformaron al mundo. De hecho, en el libro de Hechos se dice que ellos eran los que trastornaban el mundo entero. La predicación del Evangelio tenía tanto poder que ellos no tenían miedo, ni tenían vergüenza, porque para ellos el Evangelio era el poder de Dios. Y para nosotros debe ser así. De hecho, recorrer el libro de Hechos, recorrer esta evidencia histórica, ¿no es cierto? Porque esto nos muestra algo a nosotros. Y ese es el mensaje que hay que ver a través de esta evidencia. No es solamente un conocimiento adquirido mental, sino una transformación de vida. No podemos llenar nuestra mente y solamente, pero tener un corazón frío. ¿Ya? El Señor quiere que todo nuestro ser pueda estar lleno de Él para poder ministrar a Cristo a las personas. Pero estos personajes también, estos discípulos, estuvieron no solamente dispuestos a ser transformados, ocurrió algo más. Ellos estuvieron dispuestos a perder su vida por causa del Evangelio, por causa de ser seguidor de Cristo. Si hoy yo le preguntara a ustedes si ustedes están dispuestos a perder su vida por causa de Cristo, quizás muchos dudarían, otros no. Pero en esa duda, lo primero que se te viene a la mente es todo lo que tú has adquirido en esta tierra, ¿no es cierto? El esfuerzo donde tú has puesto todas tus cosas, pero no creas que estos discípulos no habían puesto esfuerzo en tener una familia, que el Señor le había dado una esposa, que el Señor le había dado un trabajo, a algunos profesión. Bueno, ellos perdieron todo por causa de Cristo. Y Cristo estaba en todo lo que ellos hacían, influyendo en todas las esferas de la vida. Entonces, yo creo que este es uno de los argumentos más fuertes, porque ellos dieron su vida a causa del Evangelio. Bueno, sin lugar a dudas, siempre hay objeciones, y los escépticos, aquellos que no creen, dicen, pero estos testigos no fueron confiables. De hecho, ellos dicen, no hubo testigos imparciales que pudieran constatar la resurrección física de Jesucristo. Bueno, hay una respuesta, hay una refutación a esta objeción, y es que la certeza de la resurrección está confirmada por muchos testigos. No fueron 1, 2, 3, 12, fueron muchos, varios. Y aparte hay una falta de pruebas de parte de la oposición, como hemos visto. Todas las teorías que han tratado de generar los escépticos han sido fácilmente refutadas, histórica, médica, arqueológica y bíblicamente y punto final.
Nosotros creemos que Jesús resucitó porque la Biblia lo dice, pero sin lugar a dudas también hay evidencias que no desechamos, ¿ya? Y por eso es que estamos viendo este estudio. Cualquiera que deseara inventar una historia en el siglo I no iba a ocupar y a utilizar mujeres como testigos presenciales. Y esto lo vimos en la clase pasada. Porque los 4 evangelios concuerdan que los primeros testigos visuales para comprobar la resurrección de Jesucristo fueron mujeres. Si ustedes se fijan, varían el número, ¿no es cierto? Porque vimos que los 4 evangelios se complementaban, pero también estaba el distintivo del propósito inicial del libro, del escritor del libro, para quién iba dirigido, el contexto cultural. Pero aún así, hay algo que concordaba, que los primeros testigos de la resurrección de Jesucristo fueron mujeres. A primera vista, esto parece ser una prueba importante de la resurrección, a primera vista. Pero indagamos un poco más. Algunos pueden argumentar que estas mujeres eran muy cercanas a Jesús y no eran testigos objetivos. La importancia de estos testigos visuales va a radicar en cómo nosotros comprendemos el rol o el papel de la mujer en el siglo I, sobre todo en esa zona, en Judea, en Jerusalén. Durante esa época en que Cristo, en donde Jesús, ¿no es cierto?, se desenvolvió en su ministerio terrenal, el testimonio de la mujer se consideraba sin valor. Cuando se llamaba a atestiguar, era muy poco considerado. No es que se anulaba, sino que se consideraba en poca estima. No se anulaba, pero sí se consideraba muy poca estima. Frente a un testimonio de un varón, era más creíble el testimonio de un hombre que una mujer. Eso era la cultura en ese primer siglo. De hecho, a una mujer no se le permitía comparecer como testigo en los tribunales. Si los creyentes primitivos hubiesen querido fabricar esta historia de la resurrección, habrían presentado como testigo a hombres con influencia política, religiosa, incluso dentro de su comunidad, pero no fue así. Y esto es una prueba también del hecho de que este testimonio de las mujeres, que parece ser un testimonio vergonzoso a la luz de la cultura, es una prueba, ¿no es cierto?, de que Cristo había resucitado, de que estos textos, sobre todo los evangelios, no son leyendas ni mitos, sino que es un texto histórico, pero también tiene una realidad espiritual mucho mayor. Eso es lo que hay que ver. En cambio, los escritores de la Biblia informaron acerca de los testigos verdaderos, que fueron mujeres, y que además habrían sido amigos de Jesús, amigas. Lo que registran estos acontecimientos deseaban, por tanto, ser precisos. Entonces ese es el testimonio de las mujeres, en cuanto, porque esa fue de las primeras apariciones, fueron a mujeres. Sin embargo, hubieron más apariciones. Jesucristo apareció durante un periodo de 40 días, de manera reiterativa, y después ascendió a los cielos. Y en este periodo, si ustedes ven acá el mapa, primero apareció en Jerusalén, ¿ya? Ahí fueron sus primeras apariciones, en esta zona montañosa que está acá, cerca de Belén. Acá está Jerusalén, en la región de Samaria. Entonces, acá apareció. Y los primeros que fueron a María Magdalena, se le apareció, y a las mujeres, a las otras mujeres que fueron a la tumba, en este sector. Entonces, y en los alrededores de Jerusalén. Y luego se le apareció a Pedro, ya como relata también el credo de fe de 1 Corintios 15:5, y como relata Lucas capítulo 24, 34. Hay algo llamativo en cuanto a lo que pasa con Pedro. Cuando ustedes vuelven a revisar, a hacer una relectura de las palabras que dice Jesús a las mujeres, hay algo que me llama mucho la atención. Y cuando Jesús le dice, y cuéntale a Pedro que él había resucitado. Porque ustedes se acuerdan que, bueno, es muy conocido por el cristianismo y fuera del cristianismo también, de que había un discípulo que había negado a Jesús 3 veces.
Y ese fue el apóstol Pedro. Imagínense la depresión post-mortem que tuvo que haber tenido el discípulo Pedro, haberle fallado a su Señor. Y es más, porque es mucho más el hecho de que Pedro le dijo, no, yo no te voy a negar. Es como, y el Señor le dice, no, antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Pero Pedro, con ímpetu, espíritu, dice, yo no te voy a negar. Pero, ¿qué ocurrió? La realidad es que él le negó. Una mujer lo identifica, tú hablas como ellos. Pero Pedro dice, no, yo no hablo como ellos, yo no soy de ese grupo. Negó a Jesús y negó a sus compañeros, negó a los hermanos. Quizás muchos han tenido esa experiencia y ahora en la actualidad, pero la resurrección por eso nos muestra esperanza y perdón. Cuando resucita Cristo, le dice a la mujer y avísale a Pedro. Y Pedro recibe perdón. Cuando ve al Cristo resucitado, quizás tenía vergüenza, pero creyó. Y fue el mismo apóstol que volvió a sus quehaceres, que negó a Jesús, fue ese apóstol que el Señor utilizó en el día de Pentecostés y lo ocupó luego y le dio después en el Cristo resucitado, luego le dice, apacienta mis ovejas. O sea, le estaba dando unas funciones particulares en cuanto a la iglesia, una función dirigencial, de pastorear. ¡Wow! ¿Cómo es el Señor? Yo creo que esta historia de la resurrección es una historia maravillosa que es trascendente a nuestra vida, porque sin lugar a dudas, yo le voy a decir, todos y cada uno de nosotros somos Pedro. Es como hay un hashtag, yo colocaría hashtag, todos somos Pedro. Y necesitamos volvernos al Señor y trabajar para su obra. Reconocer primero que hemos fallado, que hemos pecado, pero también recibir el perdón de Dios, que Él está dispuesto a perdonar. Y eso es lo que muestra la vida de Pedro. También se le aparecieron a 10 de sus discípulos, según lo que siguen narrando Lucas en su Evangelio en el capítulo 24 y Juan en el capítulo 20. Pero de igual manera se le apareció, ¿por qué 10? Porque ahí no estaba Tomás. Y después apareció en otra vez y apareció a los 11 porque ahí estaba Tomás. Y ahí recuerden, y esos 11, ese número de los 11 es el que aparece en el credo de fe. Y se apareció a los 11. Entonces el 11 mostraba, ¿no es cierto?, el número, porque Judas, ¿no es cierto?, ya había traicionado al Señor, pero ese número 11 muestra el número de los apóstoles, que después ya se elige a Matías posteriormente. Pero ese 11 también marca el hecho de que primero de 10, después a 11 marca el hecho de que ahí está Tomás, cuando están los 11. Está incluido Tomás, y si se acuerdan, Tomás quizás es conocido, ¿no es cierto?, por la cristiandad como el discípulo incrédulo. Ya teníamos la imagen, ¿no es cierto?, de Pedro, que negó al Señor, pero acá tenemos otra característica también que nos representa a cada uno de nosotros, el incrédulo. Y él dice, pero muéstrame las manos, ¿no es cierto? Y ahí vieron los clavos en sus manos. Bueno, y eso también responde a la pregunta que se hizo en la clase anterior de la forma en cómo Cristo había muerto. Si en un madero, así, o si en una cruz. Bueno, esta es una refutación a los que dicen que murió en un madero de esa forma, porque si está en esa forma hay un solo clavo, pero el texto griego dice los clavos de sus manos, indicando que en cada mano había un clavo en la mano izquierda y otro clavo en la mano derecha. Es decir, que el Señor Jesucristo murió crucificado en forma de cruz.
¿ya? Que era como la tortura máxima que en este caso el Imperio Romano había perfeccionado de otras culturas anteriores por el nivel de tortura que le infringían, ¿no es cierto?, aquellos también ladrones que eran los homicidas, que eran aquellos que eran desechados por el pueblo, castigados, ¿ya? Y eso recibió nuestro Señor. Ahora, cuando Jesús le muestra eso y el costado también de su lanza, ahí Tomás, ¿no es cierto?, se arrodilla y le adora. Dios mío, Señor mío. Entonces ahí entiende la deidad de Jesús, de que Jesús es Señor y Dios. Y así tenemos que mirarlo hoy también, hoy en día. Jesús no es un hombre cualquiera. De hecho, eso muestra el poder de la resurrección, de que Él es el Hijo de Dios. De hecho, el libro de Juan fue creado, ¿no es cierto? Él escribe y dice, el propósito de este libro es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿ya? Entonces, Tomás cree y nos representa a cada uno de nosotros, pero Jesús da una promesa. Bienaventurados los que no creen, o sea, los que no viendo, creen. Y ahí estamos nosotros, 2000 años después. Nosotros nos incluimos aquellos que no viendo ese suceso, no viendo las marcas de Jesús, creemos en eso, por fe, por revelación de Dios. Y también se muestra que Jesús lo vieron, aquellos que lo vieron ascender al cielo, ¿ya? Cuando vamos a ver el libro de Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, 3 al 12. Si alguien lo puede leer, por favor. Hechos 3, hermano. Hechos capítulo 1, 3 al 12. ¿Lo leo? ¿Sí? Por favor. Hechos 3, 1. Curación de un cojo. No, perdón. Hechos 1, 3 al 12. Hechos 1, 3 al 12. Ya. Que es como la ascensión, es la historia de la ascensión de Cristo. Ya. 1:13. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitable, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen las promesas del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en estos tiempos? Y les dijo, no les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones en el Padre puso en su sola potestad, pero recibéis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bueno, por eso se dice, ¿no es cierto?, que su resurrección está ligada a su ascensión. Porque fue un periodo tan corto de 40 días que, sin embargo, en ese 40 días Jesús estuvo predicando el reino, y aquí nos indica el número de discípulos, pero se dice que ellos vieron a Jesús resucitado incluso antes de ascender.
Y acá también hay otra doctrina importante, la segunda venida. De hecho, es algo que nosotros creemos, el regreso de nuestro Señor Jesucristo que esperamos. De hecho, así termina el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, cuando Juan dice, ven Señor, Maranata. Es como Maranata era el hecho de desear al Señor su venida, su pronto regreso, era lo que los caracterizaba. Entonces, vamos viendo cómo durante estos 40 días Jesús apareció muchas veces. También a los discípulos que iban camino a Maús, ¿se acuerdan? Estos discípulos que también habían perdido toda esperanza, Jesús se le aparece y les predica del Cristo, es decir, Jesús le predica de Cristo, mostrándole las Escrituras a ellos, y ellos dicen, no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras, y sus ojos fueron abiertos luego, y luego se le aparece a los otros discípulos nuevamente en Jerusalén. Pero no solamente Jesús tuvo apariciones acá en Jerusalén, en esta región, ¿ya? Jesús también tiene apariciones en Galilea, más al norte, ¿ya? Y acá está el lago de Galilea. Y acá se le apareció en el mar de Tiberias, ¿ya? A 7 de sus discípulos mientras pescaban en el mar en Tiberias. Luego a 11 discípulos en el monte. Algunos eruditos creen que ahí hay más. De hecho, creen que los que escucharon el sermón del monte, ¿no es cierto?, cuando Jesús dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y les da como la gran comisión, algunos dicen que hay más de 11. Bueno, el punto es que hay discípulos que reciben ese mandamiento, y ese mandamiento no es solamente para ellos, es para la iglesia en general. ¿Ya? La gran comisión, ir, ¿no es cierto?, a hacer discípulos, predicar el evangelio, bautizándolos en el nombre, hacer discípulos, ¿no es cierto?, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es de la divinidad. A 500 personas, según el credo de 1 Corintios 15:6, a Santiago o Jacobo y los apóstoles. Bueno, este es significativo, el hecho de que se le haya aparecido a Jacobo. Jacobo, Santiago, acá se cree, y es lo más cierto, que como lo que más concuerdan los eruditos bíblicos, que es el hermano de Jesús. Y esto también es una prueba a favor de la resurrección de Jesucristo, porque ellos no creían en su hermano. Era el medio hermano de Jesús, ¿no es cierto? Pero los hermanos de Jesús no creían en su hermano, no creían en la predicación, no pensaban que era el Cristo. Igual colóquense en esa posición de ser hermano de nuestro Señor Jesucristo, y ellos no creían, ¿ya? Según lo que dice Juan 7:5. Juan 7:5 dice que ellos, refiriéndose a los hermanos, no creían en el Señor. Nadie es profeta en su propia tierra. De hecho, los judíos le decían, pero este no es el hijo del carpintero, que su padre es José, el carpintero, ¿no es cierto? Y su madre es María. Y sus hermanos están entre nosotros, refiriéndose a sus diferentes hermanos, según lo que leemos en Mateo capítulo 13, verso 53. Entonces, él, luego de aparecerse a su hermano, ¿no es cierto?, a Jacobo, que es Santiago, Jacobo también se transforma en un líder de la iglesia en Jerusalén. Entonces ahí vemos otra transformación de 180 grados. Vemos la negación de Pedro, la incredulidad de Juan, y la incredulidad de Tomás y la incredulidad de Jacobo, Santiago, y todos ellos se transforman, ¿no es cierto?, en líderes prominentes de la iglesia del Señor. Pero el último de todos, como un abortivo me pareció a mí, dice el credo de fe, refiriéndose a sí mismo al apóstol Pablo, quien apareció, ¿no es cierto?, quien se le apareció a Pablo, Jesús se le apareció a Pablo el camino a Damasco. Bueno, John Montgomery dice, en el año 56 después de Cristo, refiriéndose al credo de fe de 1 Corintios 15, Pablo escribió que más de 500 personas habían visto a Jesús resucitado,
y que la mayoría aún vivía. Bueno, esto supera los límites de la credibilidad. Asumir que los cristianos primitivos simplemente retiraron el cuerpo de Jesús, hayan podido elaborar una historia tan magna, ¿no es cierto?, para luego predicarla entre aquellos que la podrían haber refutado fácilmente. Por eso es que esto de la predicación apostólica nace de Dios, la resurrección nace de Dios. Si no fuera por Dios, todos hubieran tenido miedo. Cuando Jesús fue crucificado, sus seguidores se desanimaron, se deprimieron, ya no tenían confianza en que Jesús había sido enviado por Dios, o era el Hijo de Dios, como decía él mismo, o el Hijo del Hombre, como se hacía llamar, porque creían que cualquier persona crucificada era maldecida por Dios. También los que le habían enseñado que Dios no permitía que su Mesías sufriría la muerte. De hecho, el hecho de que Cristo haya sido crucificado en un madero ya es muy significativo, porque según la ley de Dios, la misma ley que fue dada, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, aquel que era crucificado en el madero era maldito. Y eso es lo que significa la crucifixión, de que Él se hizo maldito para que nosotros hoy seamos benditos de Dios por medio de su obra redentora. Por tanto, ellos al conocer esto se dispersaron. Dice la Escritura que cada uno volvió a lo suyo, a sus quehaceres, y el movimiento quedó parado en seco. Algo ocurrió, pero luego, al cabo de un corto periodo de tiempo, quizás días, nos vemos elaborar sus ocupaciones, volver a reunirse nuevamente y comprometerse con un mensaje específico. Este fue el mensaje, que Jesucristo era el Mesías, es decir, el Cristo, el ungido de Dios, que murió en una cruz, volvió a la vida y que ellos lo vieron con vida. Ellos lo vieron con vida. Lo que hemos visto, dice el apóstol Juan en su primera carta, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y hablando de la comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo. ¡Wow! Ellos vieron, y eso es muy significativo. Si Tomás, Santiago, el hermano de Jesús, y Pablo, quienes no creyeron en Jesús inicialmente, no tuvieron un encuentro real con el Cristo resucitado, tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo se explica en ellos un cambio de actitud tan radical tiempo después de su muerte? Los testigos estuvieron dispuestos a morir por la verdad y la resurrección. Algo común en los que mueren por una causa es que creen en aquello que lo que mueren. Nadie está dispuesto a morir por una mentira. Su decisión de morir por la causa es el mejor testimonio de que están convencidos de haber visto al Cristo resucitado. El escepticismo, y como hemos visto en las clases de las teorías de los escépticos, el escepticismo que se ve en los discípulos ante el testimonio de las mujeres desaparece ante el temor y el asombro cuando Cristo se les hace presente. Y eso derriba todas las murallas que pueda haber contra los escépticos, que realmente Cristo se les apareció. Y el mayor caso, creo yo que es la vida del apóstol Pablo. Bueno, como fariseo, aborrecía todo lo que estorbaba las tradiciones del pueblo judío. Para él, este nuevo movimiento contrario, llamado cristianismo, hubiera sido la más alta traición unirse a este movimiento. Es más, se quitaba su frustración ejecutando cristianos o dando cartas, ¿no es cierto?, como ocurrió, como muestra el libro de Hechos, cuando tenía oportunidad de hacerlo. Pero Dios llegó al camino de este hombre. De repente no solo deja tranquilo a los cristianos, no es que este cambio no es que él dejara que los cristianos ustedes sigan predicando, yo me doy un paso al costado. No fue eso. La transformación es la siguiente. Él se une al movimiento. Él se une y se une a la iglesia. ¿Cómo sucedió eso? Bien, todos concuerdan en que Pablo escribió Gálatas. Y él mismo nos dice en esa epístola que lo llevó a dar un giro de 180 grados y a convertirse en el principal defensor de la fe cristiana. De su puño y letra dice que él vio al Cristo resucitado y escuchó a Cristo designarlo para ser uno de sus seguidores. Vamos a Hechos, capítulo 22.
Hechos capítulo 22, verso 1 al 5. Dice así: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y eso muestra el contexto anterior, que había sido arrestado ante el templo por la misma predicación del Evangelio. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Versículo 4. Coloque atención en este versículo. Perseguía yo este camino, refiriéndose a, porque eran sobrenombres que se le daba a los cristianos, los discípulos, los cristianos es un sobrenombre que se le dio en Antioquía, el camino, que también refiriéndose a el camino, ¿no es cierto?, de todo refiriéndose a Cristo. Bueno, él perseguía este camino, es decir, a los cristianos, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo. Es decir, entre los judíos, ellos eran testigos de que Pablo era así, lo que estaba diciendo es verdad. Y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos. Pero fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, de Damasco. Él iba a buscar, él iba en una misión de seguir destruyendo a la iglesia, seguir persiguiendo y asolando a la iglesia en otras ciudades para traer a Jerusalén, que era como la metrópoli, ¿no es cierto?, del judaísmo. Bueno, y allí para que fuesen castigados. Y algo ocurrió. Entonces, es importante saber el factor Damasco. ¿Qué pasó camino a Damasco? Vamos a Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9, verso 1. Dice: conversión de Saulo, que también es Pablo, bueno, en diferentes idiomas. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, les trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres? Curio, Señor. Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Sumisión delante de Dios. Obediencia. Si ustedes se fijan, aquí se revela el gran misterio de la iglesia. El hecho de que en esa pregunta, ¿por qué me persigues? El hombre humano, Saulo, Pablo, pensaba que estaba persiguiendo a la iglesia, pero él no sabía que estaba persiguiendo al Señor mismo, porque todo lo que es Cristo es su iglesia, y todo lo que es la iglesia es Cristo. Es decir, cada vez que persiguen a un cristiano, están persiguiendo a Cristo mismo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y él lo comprendió. De hecho, esta revelación la fue madurando y la fue entregando a las iglesias en diferentes cartas, y es el único que habla del cuerpo de Cristo, de la iglesia como el cuerpo de Cristo, por la revelación de que él vio al Señor, y lo asimila de ese nivel, de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, como se muestra en Efesios,
muy bien desarrollado en cuanto al misterio de la iglesia. Luego él dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, y oyendo a la verdad a voz ellos, pero no vieron a nadie, era una voz. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, he aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Ese era el testimonio que tenía Pablo de cuánto asolaba a la iglesia. Pero Dios es un Dios de milagros. Lo que no puede hacer el hombre, lo hace Dios. Y ese que fue perseguidor de la iglesia, Dios hizo el mayor milagro que pueda generar en un ser humano, arrastrarlos de las tinieblas a la luz. Y aún aquí tiene autoridad, dice Ananías, de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano, y miren cómo lo trata Ananías. Solamente Dios puede hacer eso, y lo trata de hermano, por primera vez. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. De hecho, si vemos cómo Saulo era visto, cómo él también se presentaba, veamos cómo él se presentaba, dice así en Hechos capítulo 26, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, hablando de la iglesia, los forcé a blasfemar, y enfurecido de sobremanera contra ellos, tenía rabia, ira, los perseguí, hasta incluso en las ciudades extranjeras. En 1 Corintios 15:9 él dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y en Gálatas capítulo 1, verso 13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y recuerdan lo que le dice acá cuando el Señor le dice a Ananías que él había sido instrumento, que Pablo iba a ser un instrumento de Dios escogido y que él, es decir, Dios le iba a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bueno, en 2 de Corintios capítulo 11 vemos los sufrimientos del apóstol Pablo. 2 de Corintios capítulo 11, verso 16. Dice el apóstol, y otra vez digo, que nadie me tenga por loco o de otra manera, recibidme como a loco para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno os toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas, para vergüenza mía lo digo. Para esto fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Dice, ¿son hebreos? Yo también.
¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 39. Azotado. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi misma nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¡Wow! Algo tuvo que haber pasado en el apóstol Pablo para que antes el perseguidor primero se transformara en que era perseguido por causa del nombre de Cristo. Pero no solamente eso, sino aquel que antes asolaba a la iglesia, ahora se preocupaba por la iglesia. Maravilloso. Filipenses 3 nos dice, aunque yo también, ¿de qué confiar en la carne? Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y versículo 6, miren lo que dice, en cuanto al celo, pero del judaísmo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, mi Kyrios, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y esa palabra en griego es estiércol, para ganar a Cristo. Ha perdido todo y lo tiene por basura, por estiércol, o sea, lo peor, para poder ganar a Cristo. Esa debe ser nuestra oración. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser a Él semejantes en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Se fijan que Él ya no veía también solamente una resurrección futura, sino que Él quería experimentar todos los días el poder de la resurrección? ¡Wow! Y miren lo que le escribe en una de sus últimas cartas, ¿no es cierto?, dentro del ministerio, dentro de sus 2 últimas cartas a su discípulo que era considerado como un hijo para Pablo, a Timoteo. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, más fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. Mire lo que dice. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue mucho más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Vemos un ejemplo claro de la vida de Cristo en el apóstol Pablo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabe Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, al ver la vida del apóstol Pablo, quedamos, ¿no es cierto?, más que tenemos una razón clara de que a este hombre, perseguidor de la iglesia,
que asolaba a la iglesia del Señor, tuvo que haberle pasado algo muy grande para que no solamente dejara tranquila a la iglesia, sino que se uniera en él, se preocupara de ella y que predicara el Evangelio y que amara tanto a Cristo que había perdido todo por causa de él. A mí me sorprende que este varón de Dios, que si lo consideramos hoy hubiera sido un erudito, uno de los mayores eruditos, de hecho sus cartas son una obra magna, la carta de Romanos es una obra magna, digna de, yo creo que del mejor teólogo del mundo. ¿Quién puede expresar de esa manera y siendo inspirado por Dios lo que él está diciendo? Su conocimiento era superior a cualquier hombre, tenía capacidades y habilidades mayores, siendo instruido a los pies de Gamaliel, uno de los maestros del judaísmo. Entonces, algo tuvo que haber pasado para que dejara el judaísmo y siguiera a Cristo. El camino, siguiera el camino. Él perseguía el camino y después se unió al camino. Él persiguió a los cristianos y luego él se hizo discípulo de Cristo. Y la respuesta es esta: Cristo resucitó de entre los muertos. Y no solamente eso, vemos este argumento, él se le apareció a sus discípulos. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermano Álvaro.